Atención, lo que estás a punto de escuchar es el testimonio más impactante que se ha registrado en décadas. Un anciano de 97 años rompe 75 años de silencio para revelar la verdad sobre aquella noche. Si te vas ahora, nunca sabrás lo que realmente ocurrió. Esta historia cambiará para siempre tu perspectiva sobre la guerra, el honor y los secretos que los gobiernos guardan. No cometas el error de abandonar esta narración. Quedan exactamente 28 minutos para descubrir la verdad que han ocultado durante 3/4 de siglo. Me llamo Heinrich Müller, aunque ese no es mi verdadero nombre. Tengo 97 años, y esta es la primera vez que cuento esta historia completa. Sé que no me queda mucho tiempo en este mundo. Puedo sentir cómo mi corazón se debilita cada día, cómo mis pulmones luchan por cada bocanada de aire. Por eso decidí hablar ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la verdad muera conmigo en alguna habitación solitaria de este asilo donde paso mis últimos días. Era marzo de 1945. Yo tenía apenas 17 años cuando me reclutaron. Era un niño, realmente, aunque en aquel entonces me creía un hombre. La guerra estaba perdida, todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Berlín era un infierno de escombros y desesperación. Las bombas caían día y noche. El cielo siempre estaba gris, lleno de humo y cenizas. El olor a muerte impregnaba cada rincón de la ciudad. No era solo el olor de los edificios destruidos o de la pólvora. Era el olor de la humanidad pudriéndose, de la civilización desmoronándose. Me asignaron a un batallón especial. No nos dijeron mucho al principio, solo que nuestra misión era de máxima importancia para el Reich. Éramos 12 muchachos, ninguno mayor de 20 años, comandados por el Hauptmann Richter, un veterano de la campaña del Este que había perdido 2 dedos en Stalingrado. Richter era un hombre de pocas palabras, con ojos que parecían mirar directamente a través de ti, como si pudiera ver todos tus miedos y debilidades. La noche del 15 de marzo nos reunieron en un sótano cerca de la Cancillería del Reich. Recuerdo que bajamos interminables escaleras de piedra, cada vez más profundo bajo tierra, hasta que llegamos a un búnker que ni siquiera sabía que existía. Las paredes eran de concreto reforzado, gruesas como las de una fortaleza medieval. Había guardias de las SS por todas partes, hombres con miradas duras y uniformes impecables, como si la guerra no los hubiera tocado. Nos hicieron esperar en una habitación sin ventanas, iluminada apenas por una bombilla amarillenta que colgaba del techo. El silencio era opresivo. Podía escuchar mi propia respiración, los latidos acelerados de mi corazón. Uno de mis compañeros, un chico llamado Klaus de Múnich, temblaba visiblemente. Tenía solo 16 años y todavía le salían granos en la cara. Me pregunto qué habrá sido de él, si sobrevivió a aquella noche o si su nombre quedó enterrado en algún archivo olvidado. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 minutos, entró un oficial alto, delgado, con gafas redondas y un maletín negro. No llevaba uniforme militar, sino un traje civil gris. Eso ya era extraño. Nos dijo que nos llamaba Herr Dr. Schmidt, pero incluso entonces supe que ese no era su nombre real. Había algo en la forma en que lo pronunció, una ligera vacilación, como cuando mientes y tu cerebro necesita un segundo extra para procesar la mentira. El doctor Schmidt nos explicó nuestra misión. Debíamos escoltar un convoy de 3 camiones desde ese búnker hasta un aeródromo secreto a 40 kilómetros al oeste de Berlín. Los camiones transportaban, según nos dijo, documentos y materiales esenciales para la continuidad del Reich. No podíamos mirar dentro de los camiones bajo ninguna circunstancia. Si éramos interceptados por el enemigo, debíamos destruir los vehículos inmediatamente, sin hacer preguntas. Nos entregaron a cada uno una pastilla de cianuro.
Por si todo sale mal, dijo el Hauptmann Richter sin emoción alguna. Salimos a medianoche. La ciudad estaba en completa oscuridad, salvo por los incendios distantes que iluminaban el horizonte con un resplandor anaranjado y enfermizo. Los edificios destruidos proyectaban sombras grotescas, como esqueletos gigantes observándonos. El convoy avanzaba lentamente por las calles llenas de escombros. Yo iba en el primer camión junto al conductor, un sargento mayor que no dijo ni una palabra durante todo el trayecto. En la parte trasera del camión podía escuchar algo, un zumbido constante, mecánico, como el de un generador eléctrico. Habíamos recorrido quizás 15 kilómetros cuando escuchamos el primer disparo. Fue un sonido seco, agudo, que cortó el silencio de la noche como un cuchillo. El convoy se detuvo inmediatamente. El Hauptmann Richter gritó órdenes. Los soldados rusos nos habían encontrado. No sé cómo, tal vez algún informante, tal vez simple mala suerte. Lo que siguió fue el caos más absoluto que he experimentado en mi vida. Y créeme, he visto mucho caos. Las balas silbaban a nuestro alrededor, rebotaban en el metal de los camiones con un sonido metálico y terrible. Podía ver los fogonazos de las armas enemigas en la oscuridad, puntos brillantes de luz mortífera. Klaus cayó junto a mí, con un agujero en el cuello del que brotaba sangre negra a borbotones. Sus ojos me miraron con una expresión de sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, como si pensara que todo era una pesadilla de la que despertaría pronto. Murió en menos de un minuto, ahogándose en su propia sangre, mientras yo no podía hacer nada más que sostenerle la mano. El Hauptmann Richter tomó una decisión. Gritó que abandonáramos 2 de los camiones y nos concentráramos en salvar el tercero, el que estaba al final del convoy. Eso ya me pareció extraño. ¿Por qué ese específicamente? Pero no tenía tiempo para pensar. Corrimos bajo el fuego enemigo, cada segundo esperando sentir el impacto de una bala en mi espalda. 6 de nosotros llegamos al tercer camión. Los otros 6 quedaron atrás, muertos o agonizantes entre los escombros. Subimos al camión y el conductor pisó el acelerador a fondo. El vehículo se sacudió violentamente mientras avanzábamos por las calles destruidas, esquivando cráteres de bombas y montones de escombros. Los disparos continuaron por varios minutos más, hasta que finalmente quedamos fuera del alcance de los rusos. El silencio que siguió fue casi tan terrorífico como el tiroteo. Estábamos todos en shock, cubiertos de polvo y sangre. El Hauptmann Richter estaba herido. Tenía un trozo de metralla incrustado en el muslo, pero no parecía notarlo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. «Tenemos que llegar al aeródromo», repetía una y otra vez como un mantra. «Tenemos que llegar al aeródromo». Fue entonces cuando escuché el sonido otra vez, más fuerte ahora, ese zumbido mecánico proveniente de la parte trasera del camión. Y había otra cosa, un olor químico, punzante, que me quemaba la nariz y la garganta. El doctor Schmidt, que también estaba con nosotros en el camión, notó que yo miraba hacia atrás con curiosidad. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para un hombre tan delgado. «No mires», me susurró al oído. «Si valoras tu vida, no mires nunca lo que hay ahí dentro». Pero la curiosidad es un demonio poderoso, especialmente cuando tienes 17 años y acabas de ver morir a la mitad de tus compañeros. Cuando el doctor Schmidt se distrajo para hablar con Richter sobre la ruta, me acerqué sigilosamente a la lona que cubría la carga del camión. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Con manos temblorosas, levanté apenas un poco la lona y miré dentro.
Lo que vi me dejó paralizado. No eran documentos, no eran tesoros del Reich ni obras de arte robadas. Había 3 contenedores metálicos cilíndricos, cada uno del tamaño aproximado de un barril de aceite, conectados entre sí por una maraña de cables y tubos. En cada contenedor había ventanas de cristal grueso, y a través de ellas podía ver un líquido brillante, fosforescente, de un color verde amarillento que parecía moverse con vida propia. Sobre los contenedores había placas con advertencias en alemán. Hochgiftig, experimental, altamente tóxico, experimental. Y había un símbolo que nunca había visto antes, 3 círculos entrelazados dentro de un triángulo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vi en el suelo del camión, parcialmente oculto por uno de los contenedores. Era un cuerpo, o mejor dicho, lo que quedaba de un cuerpo. Estaba envuelto en una especie de traje protector transparente, pero podía ver a través de él. La piel del cadáver estaba completamente negra, como carbonizada, pero no por fuego. Era algo diferente, algo que había quemado desde dentro hacia afuera. Los ojos estaban abiertos, completamente blancos, y la boca congelada en un grito silencioso de agonía. Sentí una mano en mi hombro y casi grité. Era el sargento mayor, el conductor. Su rostro estaba lívido. «Has visto demasiado, chico», me dijo en voz baja. «Ahora tu vida está en peligro». Antes de que pudiera responder, el Hauptmann Richter se acercó. Había visto todo. Me miró largo rato con esos ojos penetrantes suyos, y pensé que sacaría su pistola y me dispararía allí mismo. Pero no lo hizo. En cambio, suspiró profundamente, como un hombre que lleva una carga imposiblemente pesada. «Ya es demasiado tarde para secretos», dijo. «Si llegamos vivos al aeródromo, tendrás que vivir con lo que has visto. Y créeme, muchacho, esa será tu verdadera condena». Richter se sentó pesadamente sobre una caja de municiones vacía y comenzó a hablar. Nos contó la verdad. Esos contenedores albergaban el resultado de experimentos que se habían llevado a cabo en instalaciones secretas durante los últimos años de la guerra. No armas nucleares, como los estadounidenses estaban desarrollando, sino algo diferente, algo biológico, pero potenciado de formas que la naturaleza nunca había imaginado. Era un agente patógeno diseñado genéticamente, capaz de propagarse por el aire, extremadamente contagioso, con una tasa de mortalidad del 98%. Los síntomas comenzaban con fiebre alta, seguida de hemorragias internas masivas y, finalmente, la desintegración completa del tejido celular. La muerte llegaba en menos de 24 horas desde la exposición. Los científicos lo habían llamado Project Nachtmar, Proyecto Pesadilla. La idea era lanzarlo sobre las ciudades enemigas usando misiles B-2 modificados. Pero los experimentos habían salido terriblemente mal. En una instalación cerca de Peenemünde, un contenedor se había roto accidentalmente. 300 científicos, técnicos y prisioneros murieron en menos de 2 días. El lugar completo tuvo que ser sellado, enterrado bajo toneladas de concreto. Eso fue hace apenas 2 meses, nos dijo Richter, y todavía había órdenes estrictas de no acercarse a esa zona bajo pena de muerte inmediata. «¿Y por qué transportamos esto?», pregunté con voz temblorosa. «Si es tan peligroso, ¿por qué no lo destruimos?». El doctor Schmidt respondió esta vez. Su voz era fría, clínica, como si estuviera describiendo un experimento con ratas de laboratorio. «Porque el Führer cree que aún puede cambiar el curso de la guerra. Si podemos llevar estos especímenes a un lugar seguro, a Sudamérica o a bases en Argentina, podríamos reconstruir el programa. En 6 meses, quizás 1 año, podríamos tener suficiente cantidad para atacar Moscú, Londres, Nueva York
El enemigo no tendría defensa contra esto. Sería el fin de la guerra en nuestros términos. Me sentí enfermo, no por lealtad a los enemigos del Reich, sino por la magnitud de la locura que estaba presenciando. Este no era un plan militar, era genocidio en una escala inimaginable. Y yo, un chico de 17 años, que solo quería sobrevivir, me había convertido en parte de ello. Llegamos al aeródromo justo antes del amanecer. Era una pequeña pista de aterrizaje camuflada en medio de un bosque, invisible desde el aire. Había un Ju-52 esperando, sus motores ya encendidos, listo para despegar. Varios oficiales de alto rango estaban allí, hombres con condecoraciones que brillaban incluso en la tenue luz del amanecer. Descargamos los contenedores con extremo cuidado, usando guantes especiales y máscaras. El cuerpo lo dejamos en el camión. Nadie mencionó su existencia. Pensé que mi parte en esta pesadilla había terminado, pero estaba equivocado. El Hauptmann Richter nos reunió a los 4 que quedábamos, yo, el sargento mayor y otros 2 soldados llamados Franz y Otto. Tienen 2 opciones, nos dijo. Pueden subir al avión con nosotros y venir a Argentina, donde vivirán con nuevas identidades y nunca podrán regresar a Alemania. O pueden quedarse aquí, y lo que suceda después será su responsabilidad. Ninguno de nosotros quería subir a ese avión, pero tampoco éramos tontos. Sabíamos lo que suceda después será su responsabilidad realmente significaba. Significaba una bala en la nuca en cuanto el avión despegara para asegurar nuestro silencio permanente. Franz y Otto decidieron subir al avión. Yo estaba a punto de hacer lo mismo cuando escuché el sonido inconfundible de tanques acercándose. Los rusos habían seguido nuestro rastro. Todo pasó muy rápido después de eso. Los oficiales entraron al avión apresuradamente, gritando órdenes. El Hauptmann Richter me empujó lejos del avión. «¡Corre!», gritó. «¡Corre ahora o morirás!». No entendí por qué hizo eso. Tal vez le recordé a su hijo, quien había muerto en Francia. O tal vez, en algún lugar profundo de su alma destrozada por la guerra, todavía quedaba un resquicio de humanidad. Nunca lo sabré. Corrí hacia el bosque junto con el sargento mayor. Detrás de nosotros el avión comenzó a rodar por la pista, pero no fue lo suficientemente rápido. Los tanques rusos emergieron del bosque en el otro extremo del aeródromo. Comenzaron a disparar. Vi cómo uno de los proyectiles impactó el ala del Q-52 justo cuando estaba despegando. El avión se tambaleó en el aire, perdió altitud y luego se estrelló contra los árboles en una explosión de fuego y metal retorcido. El sargento mayor me agarró del brazo. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!». Corrimos a través del bosque durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 30 o 40 minutos. Finalmente nos detuvimos, exhaustos, en un pequeño claro. Podíamos escuchar disparos a lo lejos, pero sonaban cada vez más lejanos. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté entre jadeos. El sargento mayor se quitó el casco y se pasó la mano por el cabello gris. «Sobrevivimos», dijo simplemente. «Nos quitamos estos uniformes, encontramos ropa civil y sobrevivimos. Y nunca, jamás hablamos de lo que vimos esta noche. ¿Me entiendes? Nunca». Y eso es exactamente lo que hicimos. Encontramos una granja abandonada donde conseguimos ropa civil. Quemamos nuestros uniformes, caminamos hacia el oeste, mezclándonos con los millones de refugiados que huían del avance soviético. Nos separamos cerca de la frontera con Checoslovaquia. «Mejor así», dijo el sargento. «2 hombres juntos atraen más atención». Me dio la mano. «Buena suerte, muchacho. Espero que puedas olvidar algún día lo que viste». Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. Nunca volví a verlo. Pasé los siguientes años moviéndome de un lugar a otro. Trabajé en granjas, en fábricas, en muelles.
Adopté el nombre de Heinrich Müller, el mismo nombre de un oficial de la Gestapo que había desaparecido al final de la guerra. Pensé que sería una buena cobertura. Si alguien investigaba, encontrarían registros de un Heinrich Müller y asumirían que era el mismo hombre. Durante décadas intenté olvidar aquella noche. Me casé, tuve hijos, construí una vida normal, pero las pesadillas nunca me abandonaron. Cada noche veía esos contenedores brillantes, ese cuerpo carbonizado con los ojos blancos y la boca abierta en un grito silencioso, y me preguntaba, ¿qué pasó realmente cuando ese avión se estrelló? ¿Se rompieron los contenedores? ¿Se liberó ese horror en el bosque? Hace 10 años, cuando ya era un anciano, decidí investigar. Usé Internet, algo que aprendí con dificultad en mis últimos años de vida productiva. Busqué información sobre accidentes aéreos cerca de Berlín en marzo de 1945. Busqué informes sobre enfermedades extrañas o muertes inexplicables en esa zona. Y encontré algo inquietante. Había informes enterrados en archivos soviéticos desclasificados sobre una zona de exclusión establecida en un bosque al oeste de Berlín en marzo de 1945. Los soldados rusos que entraron en esa zona murieron de una enfermedad hemorrágica misteriosa. Las autoridades soviéticas sellaron completamente el área, ejecutaron a cualquier civil que viviera en las cercanías y difundieron el rumor de que era una zona minada. Ese sello se mantuvo durante toda la Guerra Fría. Incluso hoy hay secciones de ese bosque que están oficialmente prohibidas al público, supuestamente debido a municiones sin explotar. Pero yo sé la verdad. Esos contenedores se rompieron en el impacto, el Project Nachtmar se liberó, y los soviéticos tuvieron que contenerlo como pudieron, sacrificando cientos, quizás miles de sus propios hombres en el proceso. Luego lo ocultaron, tal como los nazis habrían hecho, porque admitir la existencia de tal arma hubiera sido demasiado peligroso en un mundo ya aterrorizado por las armas nucleares. ¿Por qué cuento esta historia ahora, después de tanto tiempo? Porque hace 3 meses recibí una carta. No tenía remitente, solo un sello postal de Berlín. Dentro había una fotografía. Era del bosque tomada recientemente. Y en la fotografía, claramente visible, había señales de advertencia nuevas. Señales en alemán, inglés y ruso que decían: zona contaminada. Prohibida la entrada, peligro biológico. Alguien sabe, alguien está monitoreando ese lugar todavía, 75 años después, y ese alguien quiere que yo sepa que lo saben. La fotografía venía con una nota escrita a mano en alemán. El pasado nunca muere, simplemente espera. No sé quién envió esa carta. No sé qué quieren de mí. Pero sé que tengo que contar esta historia antes de morir. El mundo debe saber que hubo algo peor que las cámaras de gas, peor que las bombas atómicas. Hubo un horror diseñado específicamente para acabar con toda la humanidad. Y ese horror casi se liberó sobre el mundo. A veces me pregunto qué habría pasado si ese avión hubiera llegado a su destino. Si el Project Nachtmar se hubiera perfeccionado y producido en masa, ¿existiríamos hoy? ¿O el mundo sería un lugar vacío, lleno solo de ciudades muertas y esqueletos, un monumento a la locura humana? También me pregunto si realmente lograron contener todo. Esos contenedores eran 3. Pero, ¿y si había más? ¿Y si otros aviones despegaron esa noche desde otros aeródromos secretos? ¿Y si algunos científicos del Project Nachtmar realmente escaparon a Sudamérica o a otros lugares? Después de la guerra, muchos científicos nazis fueron reclutados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Alguno de ellos trabajó en el Project Nachtmar, llevaron sus conocimientos a sus nuevos empleadores. Estas preguntas me mantienen despierto por las noches.
las pocas horas que logro dormir sin pesadillas. Miro las noticias y veo brotes de enfermedades extrañas, pandemias que surgen de la nada, y no puedo evitar preguntarme, ¿son naturales? ¿O alguien, en algún laboratorio secreto, está jugando con fuerzas que no debería tocar, repitiendo los mismos errores que casi destruyeron el mundo en 1945? El mes pasado tuve un visitante inesperado aquí en el asilo. Era un hombre joven, de unos 30 años, que dijo ser historiador. Me hizo preguntas muy específicas sobre mis experiencias durante la guerra. Al principio fui evasivo, como he sido durante 75 años. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que me resultó familiar. Me recordó al Hauptmann Richter. Cuando estaba por irse, se inclinó cerca de mí y susurró: «Sé lo que viste aquella noche, Herr, y no eres el único que todavía está vivo. Hay otros, y todos ustedes están en peligro. Alguien está tratando de encontrar ese lugar, de recuperar lo que quedó. Pensé que debías saberlo». Antes de que pudiera preguntarle quién era o qué sabía, se fue. Las enfermeras dijeron que no había ningún registro de su visita. No firmó el libro de visitantes. Las cámaras de seguridad del pasillo misteriosamente no funcionaban esa hora. Fue como si fuera un fantasma. Esa visita es lo que finalmente me convenció de contar esta historia completa, de dejar este testimonio grabado. Si algo me sucede, si muero en circunstancias sospechosas, quiero que la gente sepa la verdad. No la versión sanitizada que aparece en los libros de historia. La verdad real, horrible y aterradora. La Segunda Guerra Mundial no terminó con la rendición alemana o con las bombas atómicas sobre Japón. Terminó con secretos enterrados en bosques malditos, con horrores sellados en búnkers olvidados, con verdades que los gobiernos decidieron que el mundo no podía saber. Y algunos de esos secretos todavía están ahí, esperando a que alguien lo suficientemente loco o desesperado los encuentre. Yo era solo un niño aquella noche de marzo de 1945, un niño que vio cosas que ningún ser humano debería ver. Y he vivido toda mi vida con el peso de ese conocimiento, preguntándome si hice lo correcto al permanecer en silencio. ¿Debería haber hablado antes? ¿Podría haber hecho algo para asegurarme de que ese horror fuera destruido permanentemente? No lo sé. Lo único que sé es que ahora, al final de mi vida, con mis pulmones fallando y mi corazón deteniéndose lentamente, necesito que alguien más sepa. Necesito que este conocimiento no muera conmigo. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta el final de mi historia, te pido solo una cosa: no olvides, no dejes que esta historia se pierda, porque la historia que olvidamos está condenada a repetirse. Y si algo como el Project Nachtmar vuelve a ser desarrollado, si algún gobierno loco o grupo terrorista decide jugar con ese tipo de poder, podría ser el fin no solo de millones de personas, sino de toda nuestra especie. Soy Heinrich Müller, tengo 97 años, y esta es mi confesión, mi carga, mi advertencia al futuro. Que Dios tenga piedad de mi alma y de la humanidad, si alguna vez ese horror vuelve a despertar.